Bueno, este es uno de los parásitos más, ¿qué puedo decir? Enigmáticos. Es uno de los artículos que han realizado en la Casa Nacional y el Hospital de Clínicas del 2005, pues lo determinan así, como un parásito enigmático, porque hay muchas cosas que faltan por responder a este parásito. Desde la patogenia, sus formas biológicas, e incluyendo la forma que va a actuar dentro del organismo con respecto a algunas alteraciones como el síndrome de intestino irritable. Entonces, es enigmático por esa situación. Ahora vamos a ver inicio. Y vamos a comenzar con un caso clínico, ¿de acuerdo? Es un paciente de 5 años de edad, menor, espérenme. ¿Aló? Estoy en plena teoría. Ok, entonces tenemos un paciente masculino de 5 años de edad, pediatra. Este niño, el motivo de consulta es episodios de dolor abdominal difuso que no tiene relación a la ingesta de alimentos, que significa que si él come no le duele, ¿de acuerdo? O que si no come no le duele. Esa interpretación es muy importante en una historia clínica, porque si el paciente come y le duele, posiblemente veamos en qué segmento es el problema. Por ejemplo, si es inmediatamente el dolor, puede ser a nivel esofágico. Si va bajando, vamos a ver que es gastrointestinal, ¿de acuerdo? Y si es que pasan horas de comer y que realmente le duele a partir de eso, puede ser a nivel intestinal bajo, que va a ser el intestino. Bien, entonces, ¿nos da un dato importante? Sí. Este dolor lo despierta en la madrugada. Hay que prestarle mucha atención cuando un dolor te despierta, cual fuere. Si es dolor abdominal o es dolor de cabeza. Si te despierta en la noche es porque es algo importante. ¿De acuerdo? Bien. La historia de la enfermedad se inicia hace 1 año con dolor abdominal que no se relacionaba con la ingesta de alimentos y aparecía de 2 a 3 veces por semana. Este niño tenía dolores agudos. Se acompaña de náuseas y vómitos con restos alimenticios y deposiciones pastosas sin moco ni sangre. Ahí podríamos discernir entre qué patologías no son y cuáles son, ¿cierto? El tipo de deposiciones que yo siempre les digo que tienen que averiguar, porque hay que saber qué tipo de deposiciones tiene el paciente para saber. En este caso, ustedes estarían pensando por este cuadro clínico en Giardia. No. En ameba, tampoco, ¿verdad? En gastritis. No, si no tiene relación con los alimentos. Entonces, no. Bien. En 2 meses perdió 10 libras. ¿Sería importante esa pérdida de peso? Para un niño de 5 años, totalmente. Para nosotros que queremos perder peso, no. Pero para un niño de 5 años, realmente sí es importante. Fue a la consulta y le recetaron ¿qué? Le recetaron ranitidina y domperidona. La ranitidina es protector gástrico y la domperidona es gastroenteroquinético. ¿Qué significa? Han querido ayudarle a la digestión porque piensan que tiene náuseas y vómitos por algún problema de digestión. Pero ¿qué pasa? No se observó mejoría. ¿Qué significa? Si no se observa mejoría a partir del tratamiento, que es inmediato además, o sea, tiene que causar el efecto en ese día, pues realmente el tratamiento no es bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Lo dejamos así, le decimos, vaya con Dios. No, ¿qué hacemos? Le hacemos laboratorios, lo examinamos bien, hacemos estudios complementarios, verificamos qué se nos está yendo por ahí, porque necesitamos darle un diagnóstico, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerle un examen físico un poquito más profundo. Entonces vamos a verlo al paciente en camilla y vamos a ver que su abdomen es globoso, o sea que está distendido, ¿ya? Hay gas ahí. Es suave, es depresible, no duele, no hay signos de rebote, o sea, para pensar que es algo como una peritonitis. No tiene visceromegalias, no hay hepatomegalia, como en la fasciola, por ejemplo, no va a haber. Los ruidos hidroaéreos van a estar presentes y son normales. Tiene 14 ruidos intestinales en un minuto, que es una normalidad. ¿De acuerdo? Bien, como no encontramos muchos datos, excepto que es globoso, entonces vamos a ver los estudios complementarios. Vamos a pedirle un estudio histoquímico, entre ellos vamos a hacer un hemograma, heces fecales seriadas,
Vamos a hacerlo en coprocultivo para verificar que si sea o no sea parasitario bacteriano. Gram en heces para identificar qué tipo de bacterias, si son gram positivos o gram negativas. Y vamos a pedirle una endoscopía digestiva superior. Se han ido muy lejos, ¿ya? Pero la endoscopía a mí me parece muy sobreañadida. Para un niño de 5 años hacer endoscopía, doloroso, porque hay que sedarlo y etc. Pero bueno, le vamos a hacer todo eso. Vamos a encontrar en los estudios laboratoriales que hay un leucograma que presenta eosinofilia. La eosinofilia, ¿qué puede ser? ¿Secundaria qué? Parásitos y... parásitos y qué más, chicos, vamos. Eosinófilos elevados en sangre. Alergias, perfecto, punto, estrellita para este. Bien, entonces alergias y parásitos. Entonces en la eosinofilia podemos tener esos dos datos. Esos fecales nos presenta en el seriado Blastocistis hominis, ¿de acuerdo? Están escritos, por cierto. No le digan datos, ¿verdad? Muy bien. Gram en heces fecales, un 90% gram negativos, 10% gram positivos. ¿Será algo normal ese gram en heces? ¿Sí? ¿Qué dicen, chicos? ¿Será o no será? Estamos hablando de heces, si esto estaría en orina no sería normal. Pero en heces generalmente tenemos gram negativos y anaerobios, ¿de acuerdo? Los resultados de endoscopía y ultrasonido, que van a hacer ecografía sin alteraciones. No tienen por qué alterar nada en eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser tu diagnóstico? Joven estudiante de medicina, segundo año, que estudia parasitología. ¿Diagnóstico? ¿Qué? Anímense a todo este cuadro. ¿Qué tiene tu paciente? Ya lo hemos hecho en laboratorios, te han presentado todo. Blastocistis hominis. Vamos a tener una parasitosis. Ese va a ser tu diagnóstico. Paciente con diagnóstico de parasitosis secundario a blastocistis hominis. ¿Qué le vamos a dar? Vamos a darle ceftriaxona, metronidazol y imidazol. Podríamos darle nitazoxanida. Le damos 30 miligramos kilogramo día cada 8 horas por 10 días. O nitazoxanida 200 miligramos en 2 subdosis, o sea 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. ¿De acuerdo? ¿Después de cuánto tiempo vamos a evaluar al paciente? 2 semanas después evaluamos al paciente y aproximadamente 2 meses después recién hacemos otro coproparasitológico seriado para identificar si tiene todavía o ya no tiene el parásito. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el caso clínico de un paciente de blastocistis hominis. Vamos a comenzar este análisis un poquito, ¿sí? Y ahora vamos a identificar qué es el blastocistis. En realidad, por eso les decía que era enigmático. ¿Por qué? Porque no solamente se ha visto que este blastocistis afecte a los seres humanos, ¿no? Por eso lo vamos a determinar como blastocistis SP. Este blastocistis SP va a tener gran cantidad de serotipos. Se dice que 2 decenas, pero yo he encontrado solo 17, te vamos a ver. Muy bien, ¿a quién taxonómicamente va a pertenecer? Va a pertenecer al reino bromista, de su reino bromobiota, va a estar en el subfilium Opalinata, la clase Blastocistae, familia Blastocistidae, género Blastocistis y una especie para el ser humano que va a ser el hominis. ¿De acuerdo? Eso generalmente no les preguntamos, pero para que sepan. Dentro de la historia vamos a tener que al principio se lo va a determinar como un tipo de hongo o un tipo de tricomona, que es como más o menos se lo describe en algún momento de la historia. Después se va haciendo algunos estudios con Siert, donde él piensa que es un tipo de ameba, ¿no? Se hacen más estudios todavía y se sigue comparando mucho con la entamoeba histolítica, pero posteriormente lo que vemos es de que representa o es un heterocontos, que a mí me ha costado mucho encontrar que es un heterocontos. ¿Qué es un heterocontos? Un heterocontos es una especie que generalmente absorbe incluso la luz solar o absorbe la clorofila para poderse alimentar. Entonces este heterocontos, que se lo ve por las formas, que también tiene algunos cilios, que algunos son ameboides, entonces estos van a poder adquirir de algún tipo de medio ambiente sus alimentos. Entonces
Este heteroconto se va determinado como el único que va a infectar o va a ser patógeno al hombre. Esta patología está causada por blastocistis, es un protista unicelular que se detecta mayormente en la materia fecal humana, que mayormente, en general. Y dependiendo de sus formas biológicas, vamos a determinar en qué tipo de paciente o qué tipo de muestra. Por ejemplo, su forma ameboide generalmente va a estar en las heces fecales que son antiguas. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta especie tiene muchos subtipos y por lo mismo algunos tienen características similares dentro de su genoma, pero van a ir a determinados tipos de huéspedes también. Las especies, antes que se consideraban propias del hombre, como Blastocystis hominis, se ha determinado que en este momento, en la actualidad, no se lo puede determinar como Blastocystis hominis, sino como simple y sencillamente Blastocystis sp. Estos son los subtipos, ¿no? En realidad vamos a tener del 1 al 17. Entonces, del 1 al 17 vamos a tener que van a colonizar humanos, mamíferos y aves. Y ahí la poquita que le he puesto era porque quería ponerle artrópodos más, porque se ha visto que en las cucarachas también pueden encontrarse los blastocistis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que prácticamente el 90% de casos en el humano más prevalente va a ser del subtipo número 3. Entonces vamos a ir nosotros entre el subtipo 1 y el subtipo 3. Entonces tenemos que los subtipos 1 van a ir a aves, humanos y algunos mamíferos, subtipo 2 a primates, subtipo 3 a humanos y cerdos, el subtipo 4 va a ir a los roedores, el subtipo 5 a cerdos, ganado vacuno, subtipo 6 y 7 a aves, al subtipo 8 que va a ser aves y primates, subtipo 9 a humanos y el subtipo 10 ganado. Raramente, en la parte epidemiológica, vemos que en los países anglosajones, Australia, Reino Unido, que ahorita también vamos a ver epidemiológicamente, vemos que hay una distribución muy grande de los subtipos, o sea, casi todos los subtipos están. Puede ser por la cantidad y diversidad de animales que presentan, puede ser, pero me ha impresionado eso. La infección se presenta como un parásito de distribución cosmopolita. Lo más importante de esto es saber que no solamente es preferencialmente de lugares que son pobres, pero no es su preferencia tampoco, o sea, exacta. ¿Por qué? Porque se ha visto que un 10% de los blastocistis va a estar en los países desarrollados y un 50% va a estar en los países subdesarrollados. Entonces, ¿qué vemos? Que también tienen ellos el blastocistis, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Me interesó mucho esta tablita porque ahí veíamos los subtipos y vemos que en Dinamarca, en Reino Unido, en Japón, en Pakistán y en Australia tenemos muchos subtipos. ¿Qué significa? Que Blastocystis sp está muy presente en esos lugares a partir de que estos países serán en su desarrollo. No, estos países son primer mundo, supuestamente, con muy buen desarrollo. ¿Cuáles van a ser los dos extremos que van a estar más contaminados con blastocystis? Y sobre todo hablando de sintomatología. Los que más sintomatología van a presentar van a ser los niños menores de 5 años y los adultos mayores de la tercera edad. ¿Por qué se presenta eso? También lo vamos a ver. Esperen un ratito. ¿Cuántas fases o cuántos estadios tenemos? En general se han descrito 4 exactamente, ¿sí? 4. Dice que dicen 6, pero son 4. Ahorita les explico. Viene la fase ameboide, la fase quística, la fase granular y la fase vacuolar. Esas son las 4, ¿sí? Pero dentro de la vacuolar se va a dividir en 2, unas que van a ser avacuolares y las multivacuolares, ¿sí? Muy bien. Entonces, las que se encuentran en el intestino, eso es pregunta de examen, van a ser las vacuolares, ameboides y granulares, ¿sí? Muy bien. Las ameboides, ¿por qué? Porque tienen la forma ameboide, tiene una forma como una mancha, ¿de acuerdo? Amorfa, y su motilidad es obviamente ameboide. La quística, que va a ser la forma infectante, porque es la única forma infectante, la quística, ¿sí? La granular, que va a ser un estadio o intermedio, y la vacuolar, que es la única forma que va a multiplicarse. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien.
La fase ameboide va a medir de 3 a 8 micrómetros, adquiere varias formas para desplazarse, proyecta de su citoplasma como pseudópodos para poder movilizarse, se identifica en heces diarreicas y en general son heces que son de tiempo, porque se están destruyendo, se están desintegrando. Tienen 1 a 2 núcleos esféricos con diámetro de 1 micrómetro. Se ha encontrado en cultivos viejos y tratados con antibióticos porque se están degradando. ¿Fenotipo más virulento del parásito? Sí. La función de los pseudópodos va a ser el desplazamiento y fagocitar bacterias, y esta forma está relacionada con la patogenia. Cuanta más forma ameboide tengamos, más patogenia va a tener nuestro paciente, o sea, más compromiso. La fase vacuolar va a medir de 5 a 15 micrómetros, puede llegar a medir hasta 200 micrómetros dependiendo del tamaño. Fíjense, aquí tenemos tamaños diferentes. En algunas teóricas que he visto que han pasado años pasados, porque también los he revisado y algunos artículos, dice que tiene forma de pandereta, que sí, se puede dar una forma de pandereta. Y como ven, aquí hay unas avacuolares y hay otras que son multivacuolares, como les había dicho, ¿no ven? Posee 1 a 4 núcleos, es esférico, la mayor parte está ocupada por la vacuola, en las que son vacuolares. La forma más frecuente que se observa en las heces de pacientes infectados en ese momento. ¿Por qué? Porque es su fase de multiplicación, chicos, ¿de acuerdo? Tienen gran vacuola central rodeada de una estrecha banda de citoplasma y núcleo. Esta es la forma relacionada con la multiplicación, porque es la única forma que se va a multiplicar. ¿En qué parte? ¿Cómo se va a multiplicar? Por fisión binaria. La fase granular, ¿cuál es la característica? Tiene gránulos, ¿no ven? Que por eso es la fase granular. Bien, este es un estadio degenerado, o sea que prácticamente está encapsulándose. La fase quística, que esta fase sí va a ser la infectante, porque va a ser la única que va a infectar de un contaminado a un no contaminado. Quistes esféricos u ovoides que miden de 3 a 10 micrómetros, rodeados de una pared celular con múltiples vacuolas. No tiene vacuola central, son más pequeñitas estas formas quísticas. Fíjense, alrededor hay algunas vacuolares y ahí está una quística que tiene como capas alrededor porque es su forma resistente. Muy bien, y las fases avacuolares o multivacuolares, bueno, van a tener de 1 a 2 núcleos, carecen de cápsula. Ambas formas se han detectado en heces frescas, sobre todo cuando están muy contaminadas, y son predominantemente fases entre las fases vacuolar y quística. Cuando una fase vacuolar va a irse a una fase quística, pues podría retornar de una fase quística a una fase vacuolar, chicos, ¿puede? Sí se puede. Pero esta fase, cuando retorna de quística a vacuolar, ya deja de multiplicarse. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tienen una tablita, si quieren les sacan foto, porque es un resumen de lo que hemos hablado acerca de cuánto miden, son esféricas, cuántos núcleos tienen vacuola, no tienen vacuola, cómo se identifican, en qué tipo de heces, en cultivo de heces, en forma de pacientes totalmente infectados, heces formadas, heces diarreicas, y ahí vamos a encontrar cómo están. Y la única que tiene gránulos, adivinen cuál es. Granular, muy bien. Su ciclo biológico, que también tiene algunas controversias. En algunos artículos encuentro que solo es como autoinfección externa, ¿de acuerdo? Pero en otro de los artículos que he visto, dentro de sus 5 formas, además que aquí las muestran, con vacuolar más, pero la subsiguiente es de que también existe un artículo del 2018 donde menciona que se ha determinado también que puede existir una autoinfección interna en su fase vacuolar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, primero, ¿cómo vamos a infectarnos? Vamos a infectarnos con el quiste de este blastocistisomides. ¿Por medio de qué? De alimentos y agua contaminada. ¿Cómo te contaminas con blastocistisomides? ¿El blastocistisomides necesita desarrollarse en la tierra? No necesita desarrollarse en la tierra. Tú inmediatamente después de liquidar las heces fecales te puedes contaminar, ¿sí?
te contaminas con la fase quística, lo que va a hacer es ingresar a tu organismo y a nivel de lo que va a ser el intestino, el estómago, va a degradarse esa capa que es resistente y vamos a convertirla en una fase vacuolar, ¿de acuerdo? Y entre medio de la fase vacuolar vamos a tener las otras, ¿no? Fíjense, tenemos por ejemplo que se convierte en granular o que se convierte en ameboide y posteriormente retorna a su fase que va a ser vacuolar para poder multiplicarse. ¿Se va a multiplicar por fisión binaria? Sí. ¿Dónde se va a multiplicar? A nivel del colon, del intestino grueso, ¿sí? ¿Puede adquirir cualquiera de sus 4 formas? Sí, algunas pueden revertirse y pueden volver a su fase vacuolar. Pero al retornar de esas formas a la fase vacuolar, hacen que esta fase vacuolar ya no se pueda multiplicar. Tiene 2 formas que son las más importantes, la quística que es infectante y la vacuolar que va a ser la multiplicadora, digamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí está el ciclo. Esto es del artículo que ha sido en la Facultad de Medicina de México, donde realmente vemos que existe una parte que está en estudio, por eso no quiero que... Esta es una parte más experimental, o es parte de lo que he visto en los artículos, donde hay una autoinfección también interna. ¿A partir de qué? De su fase vacuolar, ¿de acuerdo? Dentro del mismo intestino. Pero en general lo que nosotros aquí en la cátedra estamos manejando es que es una infección externa como autoinfección externa. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? En ese caso, para que vamos a con cuidado. La patogenia. ¿Cómo va a causarnos daño el blastocitis SP? Va a causarnos a partir de alterar la permeabilidad intestinal, causar modificaciones en el citoesqueleto y provocar apoptosis celular. Muy bien. ¿Y tendrá una relación con nuestra inmunidad? Sí la tiene. Pero primero veremos los daños que ocasiona. En su hábitat, que va a ser tanto ilion terminal como colon, a partir de colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide, va a estar dentro de esos segmentos del colon. Ahí va a ocasionar un proceso inflamatorio de la pared de la lámina propia. Significa que no se ha visto dentro de lo que van a ser las tomas de biopsia, que van a ir más allá de lo que es la mucosa, o sea, están entre el lumen y la mucosa. ¿Bien? El mecanismo de patogenicidad va a ser presencia de sustancias tóxicas, alérgicas, por eso también los eosinófilos y la inmunoglobulina E van a estar alteradas en este parásito. Va a presentar cisteínproteasas, van a producir IgAsas, induce la apoptosis o cambios en la permeabilidad del epitelio. Si nosotros tenemos una apoptosis pronta o temprana, ¿qué va a pasar? Las células no van a terminar su desarrollo, porque van a morir antes de terminar de desarrollarse. Entonces vamos a tener alteraciones en lo que va a ser la absorción de líquidos. Acuérdense que la función del colon va a ser absorber líquidos. Vamos a tener una alteración en esta absorción. Modula la respuesta inmune y liberación de citoquinas de las células epiteliales colónicas, sí lo hace. ¿A partir de qué? Las inmunoglobulinas y las interleuquinas, ahorita vamos a ver. La IgA proteasa. Este parásito es luminal, sí es luminal, ya les he dicho, más allá no se lo han encontrado a partir de las biopsias. Posee un papel crítico en la supervivencia parasitaria y la colonización intestinal. ¿Por qué? Porque definitivamente puede tener antagonismo, agonismo, sinergismo con otras bacterias del intestino grueso. Nosotros tenemos la microbiota intestinal. Ojo, importante, en realidad nosotros nos manejamos con esa microbiota intestinal. Se dice que muchas enfermedades nosotros las podemos controlar a partir de nuestra microbiota. ¿Qué significa? Si nosotros cambiamos la microbiota de un paciente, por ejemplo, que tenga artritis reumatoide, probablemente lo podamos curar si le damos exactamente la microbiota que necesitamos. Entonces, muchas de las enfermedades van a ir variando y teniendo su resolución a partir de la microbiota. Pero, ¿qué es lo que hace este blastocistis? O sea, tiene sinergismo o antagonismo con algunas bacterias. Entonces, ¿qué sucede? A partir de la muerte de muchas de las bacterias que son necesarias para nuestro organismo, es que nos empieza a causar problemas. Y entre estos problemas va a estar la hipermotilidad, va a estar la distensión abdominal,
van a estar las náuseas, los vómitos y el peristaltismo alterado, ¿de acuerdo? Por eso no se sabe si blastocistitis va a causarte o deposiciones líquidas o te va a causar estreñimiento. Y definitivamente tiene una relación muy, muy continua con lo que va a ser el síndrome del intestino irritable. ¿Bien? Muy bien. Entonces tenemos la cisteína proteasa también, que vamos a tener presente en numerosos parásitos, pero cumple un papel activo en la infección de los procesos del daño tisular y la invasión a lo que va a ser la parte de inmunomodulación. Muy bien, entonces a partir de toda esta función que va a ser de la cisteína proteasa, de blastocistitis hominis, vamos a tener una producción de interleuquina 8, ¿de acuerdo? Estas células epiteliales del colon, vamos a tener fluidos que van a ayudar, obviamente, a que exista una alteración en lo que va a ser las natural killer, NK, ¿de acuerdo? Este mecanismo es responsable de la pérdida de fluidos, de la inflamación intestinal y de la pérdida de la celularidad. Entonces vamos a inducir a partir de estas células ¿a qué? A que tengamos necrosis tumoral. ¿Ok? ¿Por qué vamos a tener la necrosis tumoral? A partir de la muerte celular. ¿Bien? Aparte de todo esto, de nuestra respuesta inmune, vamos a tener una respuesta que va a ser la innata. ¿Cuál es nuestra respuesta innata inmunitaria? ¿Cuál va a ser? ¿Quiénes nos defienden? Innatamente. Tenemos la innata y la adquirida. ¿Cuál será la innata? ¿Verdad? Pues, ¿qué? Con la que nacemos. Con la que nacemos, pero ¿cuál va a ser? ¿Quién va primero a defendernos? ¿No han visto la vida asesina? Los macrófagos. ¿Quiénes van también a defendernos? Linfocitos. Los monocitos van a defendernos. ¿Quién más nos van a defender? Todas las células del factor blanco, que obviamente están a cargo, por ejemplo, ¿quiénes van a estar a cargo de los parásitos? Eosinófilos. Por eso hay el aumento de eosinófilos, porque el organismo dice, vamos, tienen que hacer más eosinófilos porque hay parásitos, estamos seguros que son parásitos. Entonces empiezan a formarse. Muy bien, y dentro de la adquirida, ¿cuáles serán? Las células T, ¿no ve? Linfocitos T, ¿se acuerdan? Ya. Y en estos T tenemos los TH2 y los TH1, ¿verdad? No, me voy a dar un tiro, chicos, ¿en serio? ¿No se acuerdan de eso? Que justamente los TH2 son los que van a los parásitos. Entonces es la actividad que nos va a ayudar en la defensa. Pero al mismo tiempo que va a ayudarnos en la defensa, va a limitar algunas otras producciones de algunas otras células. Bueno, ok, vamos a ir después de esto, vamos a ir a las manifestaciones clínicas. El mayor porcentaje de manifestaciones clínicas van a ser asintomáticos, o sea, significa no presentan manifestaciones clínicas, ¿sí? No va a haber una asociación directa con el síndrome intestinal irritable, ni tampoco con el cáncer de colon, pero existe de alguna forma una relación indirecta, que la vamos a ver en un momento. ¿Qué va a haber en este paciente? Va a haber dolor abdominal, va a haber diarrea, va a haber flatulencia, va a haber meteorismo, va a haber constipación intestinal. ¿Se dan cuenta, no? Si hay constipación intestinal y diarrea, parece como que antagónico, ¿no? Porque uno es diarrea y el otro es que esté estreñido. Pero en realidad esa es la alteración dentro de lo que van a ocasionar el cambio de microbiota intestinal. O sea, no va a decidirse qué va a hacer, si va a tener mayor flujo o va a constipar. ¿De acuerdo? Muy bien. Náuseas, hiporexia, fiebre, vómito, urticaria crónica, sobre todo en el subtipo 3 y en el subtipo 1. ¿Qué vamos a tener? La relación con el síndrome del intestino irritable. El intestino irritable, en sus datos crónicos, que realmente severos, vamos a presentar hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque no vamos a absorber nutrientes. No solamente vamos a tener alteración del colon, porque también se va a transmitir al intestino delgado. ¿Y quién va a absorber la albúmina? ¿Quién va a absorber los nutrientes importantes? El intestino delgado. Anasarca. ¿Qué es la anasarca? ¿No saben todavía eso? La anasarca es cuando te hinchas totalmente, ¿no? Es como un edema generalizado. ¿A partir de qué es el edema generalizado? A partir de la hipoalbuminemia.
Artritis de tipo reactivo. ¿Por qué? Porque hay una alteración a nivel de lo que van a ser las respuestas inflamatorias, ¿no? Anorexia, falta de alimento o falta de deseo de comer. Fatiga, distensión abdominal. Prurito, que generalmente es a nivel de las palmas y las plantas. Proctosigmoiditis, significa un dolor, ardor, inflamación a nivel de lo que va a ser el recto y el ano, y que puede llegar incluso a proctosigmoiditis hemorrágicas, como sangrados rutilantes, ¿no? Se llaman proctorragias. Entonces, sí va a haber determinada relación con lo que va a ser el síndrome de intestino irritable. He tratado de ver si es neurológico. No, no es neurológico. Es netamente a partir de lo que va a ser el cambio de microbiota intestinal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero el diagnóstico con la anamnesis. Hemos visto que es muy importante saber el motivo de consulta y también la historia de la enfermedad. A partir de estas dos vamos a hacerle el seguimiento con el diagnóstico parasitológico de rutina. Este cobro parasitológico puedes utilizar inhibición Lugol para aumentar de alguna forma la especificidad, mejor dicho la sensibilidad, tricrónica, utilizar los cultivos por medio arsénico como el estándar de oro, antígenos por ELISA que también nos funciona. Aquí no he colocado el PCR porque yo soy como que pro PCR, pero bueno, en muchos casos tampoco podemos realizarlo porque es muy claro el estudio. Y los medios de cultivo más empleados son Robinson, Dulbeco, Jones y de huevo, ¿sí? Y vemos aquí las formas, ¿no? Y aquí estamos viendo algunas formas, por ejemplo las quísticas que están arriba y las vacuolares que las estamos viendo, como la multivacuolar de aquí abajo. Bien. ¿Qué tipo de tratamiento vamos a tener en estos pacientes? El tratamiento de elección para estos pacientes van a ser incluso algunos antibióticos, ¿no? Se dice en algunos compendios que podríamos utilizar el famoso cotrimoxazol, trimethoprim sulfamethoxazol, que les vamos a dar a los pacientes por 10 días, 2 veces al día. La nitazoxanida, que les podemos dar 2 veces al día por 3 días. Este es el Noxon, el Parasitex también, que casi te cubre el 90% de los parásitos. Pero ¿cuál es el problema de la nitazoxanida? Que la nitazoxanida, cuando nosotros queremos darle a un paciente, por ejemplo, con criptosporidiosis o con giardia, de repente lo puede volverse resistente. Entonces tenemos que cuidar mucho este tipo de antiparasitario porque lo utilizamos mucho. Y es verdad, en el gastro lo primero que damos es nitazoxanida. En realidad estamos quemando un antiparasitario importante. Y los nitroimidazoles, que van a ser, por ejemplo, el metronidazol, el omidazol, el timidazol, que nos van a ayudar mucho. El tratamiento siempre 10 días para que sea un tratamiento efectivo. Y la resolución no es solamente a partir de darle los antiparasitarios, estos son los tratamientos antiparasitarios efectivos y que realmente son de primera línea, pero también podemos utilizar todos estos, y entre ellos está también la ciprofloxacina. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar tanto a eliminar este parásito como las bacterias que vienen acompañadas de él. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, aparte de la resolución de lo que va a ser con los antiparasitarios, también tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen que tener una dieta adecuada, sobre todo en base a líquidos y electrolitos, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener la resolución? Primero, la desaparición de los síntomas. Es obvio, si el paciente ya no tiene síntomas, significa que está curándose, ¿cierto? Pero aparte de esto, sí se le tiene que hacer un control. El control de heces, generalmente nosotros les hacemos a los 2 meses, ¿sí? 2 meses después de que verificamos que no tenemos ya alteraciones dentro de lo que va a ser la sintomatología. Porque si el paciente sigue manteniendo los síntomas a partir del tratamiento, tú dices algo está mal. O es resistente al antibiótico, o es resistente al antiparasitario, o definitivamente está tomando mala medicación, que es otra de las causas que hacen que falle el tratamiento. Muy bien. ¿Cuáles van a ser nuestras medidas de prevención? ¿Cuáles van a ser? Vamos a tener profilaxis y vamos a tener control. Dentro de profilaxis vamos a tener primero el hecho de que tenemos que lavarnos bien las manos, tomar agua hervida, tener cuidado con lavar nuestros vegetales y alimentos. ¿Cuál va a ser nuestra medida de control? En general es la que obviamente nos cuida de las heces que estén contaminadas, como letrinas, como alcantarillado, como el hecho de información a la población, que son los métodos de control más adecuados. Bueno chicos, hasta ahí prevención. Quiero sus preguntas.
¿Preguntas? ¿Por qué cotrimoxazol? El cotrimoxazol, porque es un antibiótico que si bien tiene una actividad dentro de lo que va a ser el intestino, tanto anaerobios como negativos, te ayuda mucho con son dos componentes, es como un biasocial, tiene trimethoprim y sulfas. Entonces te va a ayudar mucho para que no se vuelvan a, ¿qué te puedo decir?, a reproducirse. Primero lo que hace es que no se reproduzcan los parásitos y segundo los mata, ¿no? Entonces el metroprim y sulfamethoxazol es capaz mi primer antibiótico de elección para las cistitis y es de fácil, ¿no? O sea, es sumamente fácil de administrar, son 2 veces al día. Más preguntas. Es poco tóxico para los niños y es poco tóxico para los ancianos. Más preguntas que tengan. Y les he querido mostrar esta parte de la fisiopatología del síndrome del intestino irritable porque tiene que ver mucho con la parte neuroemocional. ¿Qué significa? Si nosotros bajamos de alguna forma, ¿qué puedo decir? Tenemos depresión, ahí no estamos con una buena, ¿qué puedo decir? Con una buena, se llama una buena educación neuroemocional, pues realmente nosotros vamos a tener ansiedad, depresión, vamos a tener hipervigilia, deterioro de lo que va a ser el sistema intestino-cerebro. ¿Qué significa esto? Nosotros somos mucho cerebro. Entonces, si nosotros nos deprimimos, etcétera, se dice que también el intestino puede sufrir las consecuencias de esto. Si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros tenemos un examen, estamos ansiosos o estamos preocupados por algo, muchas veces nos vamos directo al baño. ¿No ven? ¿Por qué? Porque nos da diarrea. O de repente nos estreñimos. ¿Qué? Porque definitivamente funciona como un sistema intestino-cerebro. Nosotros realmente pensamos que tiene que ver mucho con el intestino, pero este intestino, ¿de qué depende? De la microbiota intestinal, que es mucho para hablar. Y dentro de esta microbiota intestinal también entran los parásitos, ¿no? Bien, ahora para ustedes, chicos, la cistitis hominis, ¿será un parásito patógeno? ¿Será un parásito comensal? ¿O será un parásito patógeno comensal? Ese es el error. Cuando nosotros pensamos que la cistitis hominis es comensal, no lo tratamos. Y al no tratarlo, hacemos que este parásito se mantenga en nuestro organismo. Y al mantenerlo en nuestro organismo, lo que causamos es que haya una disbiosis o un cambio en el microbiota intestinal. Y al hacer esto, tenemos la tendencia de poder generar otros problemas más, ya sea intestino irritable, ya sea problemas de otra índole, porque si les estoy diciendo que tiene que ver con la microbiota, que es la mayoría de enfermedades que tenemos, pues realmente es complicado. Por lo mismo, la recomendación es, si encuentran la cistitis hominis, es mejor tratar. Sé que tiene que ver con la carga parasitaria, pero yo realmente prefiero tratar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, chicos, terminamos con esto. Son libres.